Hola, ¿cómo están todos, querida audiencia? Aquí comenzamos con otra edición más de Magazine TV, la edición número 73. Vamos a comenzar con la información que venimos dando semana a semana y comenzamos de esta manera. En estas últimas semanas, en las redes sociales, sobre todo un caso que pasó en la ciudad de Diamante, precisamente, el tema a tocar es el bullying en las escuelas, en los clubes, ¿por qué no también? Para eso tenemos a un especialista con el cual podemos charlar sobre este tema. Estamos hablando con el psicopedagogo clínico, él es Leonel Carlini, que también además ha trabajado en orientación escolar y actualmente trabaja en el Hospital Italiano Rosario. ¿Es así, Leonel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, sí, te agradezco los datos que sumaste, es así. Muy bien. Dado el caso y en las redes sociales se viene compartiendo este tema del bullying, contanos un poco cómo se viene trabajando ese tema en lo que es las escuelas y por qué no en los clubes. Estás al tanto, obviamente, de todo esto. Claro, Walter, primero me gustaría explicar qué es el bullying, que es un término inglés, pero que bueno, nosotros lo podemos castellanizar como lo que se conoce como acoso escolar. Es una forma de violencia, es una forma de violencia sostenida específicamente por un grupo y tiene dos características. Primero, que está sostenida por un grupo, y lo segundo es que es sistemática. Esto es muy importante porque a la hora de establecer cierto diagnóstico respecto de lo que uno piensa como bullying, no siempre estamos frente a una situación de violencia del tipo bullying, ¿no? El bullying lo marca la sistematicidad, ¿no? En esta violencia que es ejercida especialmente entre un grupo a uno de los integrantes del grupo. Nosotros decimos bullying cuando hablamos de niños y adolescentes o personas en etapa de desarrollo, pero estas formas de violencia bien se pueden trasladar a otros ámbitos. Si lo llevamos al ámbito laboral se llama mobbing, que es otro término en inglés, pero que estamos hablando de la misma, estamos hablando de una forma de violencia particular, pero que se da en este caso en un contexto laboral. Dicho esto, yo creo que es muy interesante lo que vos me preguntás, Walter, porque hay que aclarar algunas cuestiones. Yo no creo que las formas actuales de violencia en términos de bullying son formas que ya existían, que existían antes, y que son formas actuales, digamos, de violencia que siempre existió, ¿no? Esto es lo primero que quiero señalar. Las formas actuales de bullying o de violencia que se dan en los contextos escolares son formas nuevas al mismo tiempo, son formas más cruentas, porque estamos viendo que hay efectos mucho más complejos en los niños y adolescentes, y son nuevas. Esto me parece que es importante decirlo, porque si no parece ser que, bueno, esto siempre existió y son formas actuales de lo que siempre pasó. Si bien en la escuela han existido cargadas, y esto lo hemos vivido todos cuando éramos chicos, el bullying de alguna manera es un fenómeno epocal, tiene que ver con lo que nos pasa en este tiempo, ¿no? Y bueno, hay muchas hipótesis respecto de por qué se suceden estos procesos que en el fondo tienen un tramado que es la despersonalización, es decir, quitar al otro su capacidad humana, su calidad humana. Me olvido que hay un otro ahí al que agredo que sufre cuando lo agredo. Entonces, esa característica de despersonalización tiene que ver con estos tiempos y con muchos factores que invitan a que esto suceda, ¿no? Bien, ¿y cómo, Leonel, se podría, porque hay que comenzar en casa, hay que comenzar también, ¿por qué no?, en nuestra segunda casa, que es, para los chicos, es la escuela. Se le hace muy difícil generalmente a los docentes, hasta los mismos padres también, saber si su hijo está siendo acosado por bullying, ya sea físico o verbal, y también en las escuelas, los maestros. ¿Cómo se puede hacer para detectar esto? ¿Qué tipo de atención hay que tener sobre los chicos o los jóvenes?
Bueno, es muy importante esto que preguntás, Walter, porque el adulto, especialmente cuando los niños y adolescentes están en sus estadios de crianza, nosotros somos, sin lugar a dudas, responsables. Y cuando los padres dejan en la escuela a un niño o en un jardín, están, bien digo, depositando en ese otro adulto la responsabilidad que significa para un padre justamente esta parentalidad. Entonces, hay un aspecto legal que también tenemos que decir esto. Cuando sucede en una institución educativa algo con un niño o un adolescente, esta tutela que de alguna manera por unas horas dejan los padres en los maestros, bueno, tiene que ver con una responsabilidad. Los chicos y los adolescentes en general suelen tener sintomatología siempre en cuestiones que tienen que ver con sus cosas, ¿no? Chicos que empiezan a evitar ir a la escuela, que se retraen, que empiezan a tener problemas de sueño, que cambian sus hábitos de alimentación, que empiezan a manifestar, por ejemplo, cierta aversión a un docente, o empiezan a tener temores, o antes, por ejemplo, no se hacían pis y empiezan a hacerse pis, o tienen algún tipo de manifestación en el juego, porque en esto es muy interesante, si los adultos prestamos atención, los niños especialmente nos dan señales respecto del sufrimiento psíquico que genera ser víctima, ¿no? de una situación de bullying. Respecto a esto hay que decir también que muchas veces la atención se pone justamente en la víctima, ¿no? Aquel chico que es destinatario por parte de un grupo de acosos, ya sean verbales o físicos. Pero muy poco se presta atención al victimario, ¿no? O a la persona que aparece ahí como, de alguna manera, el portavoz de un grupo y agresor. Y muchas veces nos encontramos en el trabajo clínico que el victimario es víctima también de situaciones de violencia. La violencia se aprende, digamos, nadie nace violento, ¿no? Hay digamos, hay algo que tiene que ver con la agresión, ¿no? Que es un rasgo humano, pero la violencia es algo que se aprende, y como se aprende también se puede desaprender mediante procesos ya sea terapéuticos o de reflexión en el ámbito educativo. Pero si yo crezco con lo que los psicopedagogos llamamos anomia, que es estar viendo algo que para mí es normal, pero para la sociedad no es normal. Si yo crezco viendo cómo mi papá le pega a mi mamá, probablemente se aprenda ahí una conducta que yo la interiorice, en ese caso el niño la interiorice, como algo que supuestamente es parte de lo que podría pasar. Y nosotros sabemos que esto no puede pasar, de que papá le pega a mamá, ¿no? Entonces, primero hay que hacer este doble acento, no solo sobre las víctimas de bullying y los efectos intrapsíquicos que esto supone, sino también sobre los victimarios, que muchas veces replican, repiten modos aprendidos en el ámbito hogareño, en la casa, en el ámbito de la familia, y los llevan depositando esa violencia en un otro, ¿no? Se da lo que se llama una cadena, ¿no? De violencia, lamentablemente, que de alguna manera tiene un trasfondo realmente muy complejo, ¿no? Muy bien. Entonces, para Leonel, esto hay que tratarlo con especialista, obviamente, y lo más inmediato sería, porque hay padres que dicen, ¿cómo detecto? Porque generalmente cuando un niño es víctima de un acoso o de bullying, generalmente lo niega que alguien lo está molestando en la escuela. Por eso lo larga por otro lado, digamos, lo demuestra por otro lado. Pero bueno, ante el mínimo llamado de atención de un padre o un docente, ¿cómo debe actuar ante esta situación? El mismo docente, el mismo padre, hablar con un profesional. Bueno, es muy interesante esto, Walter, que quiero tomar algunas cosas que vos decís respecto de esto, ¿no? Primero, el 70% de los niños y adolescentes víctimas de acoso escolar no suelen decirlo. Ese es un dato estadístico, ¿no? Solo un 30% de los chicos manifiestan que están padeciendo esta situación. Entonces los adultos podemos hacer muchas cosas, desde lo educativo y también desde lo familiar. Lo primero que hay que reflexionar, especialmente con esto que es un efecto epocal, es la instalación de legalidades,
o lo que ustedes pueden entender como normativas. Muchas veces en los sistemas de crianza, yo he escuchado muchas veces en el consultorio una mamá que me cuenta, le dije a Pedrito que no le pegue al compañero porque lo van a echar de la escuela. Esa transmisión de una enseñanza de una madre a un hijo es muy compleja porque se pasa de algo que tiene que ver con la ética a lo que nosotros podemos llamar la moral pragmática. O sea, no es que no pego porque no hay que pegar, sino que no pego por la condena o la represalia que voy a recibir luego de eso. Y esa es una mala enseñanza que nosotros tenemos que desterrar. Tenemos que empezar a explicar a nuestros niños que no todo se puede en la vida. Tenemos que llevarlos a experiencias en donde puedan entender que no siempre se puede hacer, que puedan pasar por estas instancias de frustración. Porque muchas veces nos vemos ante padres que ante la frustración del hijo y el reto de un docente, por ejemplo, lo que hacen es enojarse con ese maestro o esa maestra. Entonces, es muy importante que desde la casa empiecen a reflexionar justamente en cómo instalo modalidades de crianza que a nuestro hijo lo puedan internalizar en aquello que se puede y lo que no se puede hacer en la vida. Sabemos que no se le puede pegar a las personas, sabemos que no se puede robar. Hay un montón de conductas que uno como padre las tiene que transmitir con esa claridad. O lo que puede generar al otro niño o al otro joven, lo que puede generar, la verdad es muy dañino. Exactamente, porque cuando nosotros decimos no le pegues al otro porque te van a echar de la escuela, o porque vas a tener amonestaciones o cualquier tipo de argumentación que demos, lo que le estamos sacando a ese acto es justamente la calidad humana. Lo que yo tengo que transmitirle a un chico es al otro no se le pega porque el otro sufre, porque el otro es como vos, porque hay un otro, ¿no? Y ahí es justamente en esas reflexiones que la escuela también puede hacer a través de talleres de orientación escolar, es justamente poder empezar a construir entre los chicos sistemas de lealtades y en los padres modificar sistemas de crianza que permitan justamente poder tener hijos empáticos, hijos que puedan registrar que allí del otro lado hay un otro que sufre, ¿no? Y cuando yo digo sistemas de lealtades entre los niños, esto es muy interesante. Estudios plantean cuando se preguntan, bueno, este chico que tiene realmente conflictos con la ley, ¿cuán recuperable es? Bueno, cuando nosotros revisamos los sistemas de lealtades, las posibilidades de que ese adolescente tiene de no engañar, de no mandar al frente, para decirlo, de no ir por encima de un compañero, de quien conoce como amigo, bueno, estamos frente a un adolescente que puede tener muchas posibilidades de recuperación, porque reconoce que ahí hay un otro que le pasan cosas, que sufre, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos frente a adolescentes que no pueden registrar, no pueden tener este sistema de lealtad con el amigo, bueno, realmente nos encontramos con sujetos que tienen varias conflictivas en el ámbito subjetivo que realmente son difíciles de retornar, ¿no? Porque no hubo allí un lazo social, algo que pueda permitirle a ese adolescente que empatice con el dolor del otro. Bien, Leonel, el tiempo en TV es tirano, me gustaría seguir ampliando este tema, charlándolo, seguramente si estás a disposición para seguirlo charlando en Magazine Radio. Este programa, bueno, lo tendremos este sábado y seguramente hay mucho por hablar y ojalá que tomen conciencia padres, maestros, de lo que puede generar este tipo de bullying. Gracias a vos, Walter, y hasta cualquier momento. Muy bien, pasó Leonel Carlini, psicopedagogo clínico, quien estuvo charlando con nosotros, con la gente de Magazine TV. Gracias. Jardines del Triangular, comedor, patio cervecero, pub, restaurante de carnes asadas, abierto de miércoles a domingos. Los Cisnes 2660, esquina Las Rosas.
Si querés publicitar en la cadena Gold and Pop y sonar en más de 50 radios en toda la Argentina, comunicate al 343-4647-103. Zoom, fotografía y video profesional. 15 años, bodas, recepciones, book, bautismos, publicidad, conferencias. Contactanos en nuestras redes. Vos disfruta tu momento. Nosotros lo guardamos para siempre. De parte de Magazine queremos hacerle un sentido homenaje a este artista paranaense que se proyecta a nivel mundial. Estamos hablando del cantante, compositor, líder del grupo Yuruma, Oscar Pulga Giles. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por el espacio. Acá haciendo música, disfrutando. Haciendo música, dice, donde ha dado su música a nivel internacional, como mencionaba. Contanos un poco, ¿cómo fue los comienzos de Yuruma? Y los comienzos de Yuruma, bueno, yo soy nacido en Villaguay, soy de Villaguay. En realidad yo me iba a Bahía Blanca por ahí, y aterricé acá en Paraná y por la facultad, ¿no es cierto? Empecé a estudiar acá, bueno, ingeniería estudiaba. Pero en los recreos, ¿viste? En la preparación de materias, siempre hacía un recreíto con esto, con la música, ¿no? Y así no fue, ¿no? Así que tuve que hacer un cambio rotundo, ¿no? Y estudié en la escuela de música, bueno, me recibí ahí, y así que, bueno, cambié, digamos, el rumbo y me dediqué. Ya venía haciendo música yo, ¿no? Desde allá, desde Villaguay. Así que los comienzos empiezan ahí en la facultad, precisamente, haciendo música recreativa en ese caso, ¿no? Agradecemos entonces ese no viaje a Bahía Blanca, y bueno, y se quedó a estudiar música y ya venía haciendo música, lo venía haciendo muy bien y aquí comenzó toda la carrera, ¿sí? Sí, bueno, yo en Villaguay tocaba con un grupo Tradición, se llamaba, que ya trabajaba profesionalmente, digamos, yo tenía unos profes que estaban en ese grupo, es decir, que ya venía con un ritmo de tocar, ¿no es cierto? Y acá, con Horacio Truffel, que estudiábamos, que él tocaba bandoneón, ¿no es cierto? Y el hermano, en la casa que estudiábamos, un poco ahí se gesta el grupo, ¿viste? Yuruma, que en realidad tenía otro nombre, luego pusimos porque le habíamos puesto Incari en esa época. Yo tocaba quena, todos esos charangos, todos esos instrumentos étnicos, andinos, y resulta que existía un grupo así con ese nombre, así que empezamos a investigar y buscar otro nombre. De ahí nace un poco el nombre de la Yuruma, que en realidad es el término de la médula de una palma del tipo moriche que crece en la zona de Brasil, en realidad en las Antillas, en la zona de las Antillas, que la voz de Yuruma es taína, y que fueron los primeros nativos que encontró Colón cuando vino a América, que así que un poquito de ahí proviene el significado de Yuruma, ¿no es cierto? Que esto nos motiva a nosotros a investigar y a estudiar todos los ritmos folclóricos, y ahí nacen algunos proyectos en función del nombre también, que nos motiva para la investigación, ¿no? Defensores de nuestra música nativa, también de música propia, así que bueno, contanos un poco de eso, de la creación de los temas, cómo te inspirás. Y la motivación viene a raíz del trabajo de investigación, ¿no es cierto? Y más del aporte que uno tiene. Yo también, cuando más joven, digamos, hacía rock, hacía blues, digamos, ese tipo de música. Y después en el estudio incursioné en la música clásica. Entonces hay un bagaje de elementos que por ahí uno va aportando a lo que va escuchando también, ¿no es cierto? Y son pequeños aportes para la recreación y creación de los propios temas, ¿no es cierto? Pero la motivación a veces surge de los ritmos étnicos, ritmos folclóricos, ¿no es cierto? Y que, ¿por qué no hacer ciertas cosas, ¿no? con lo que uno tiene, que uno ha incorporado a través de los años, ¿no? Un poco ahí viene la motivación también. La motivación de haber pasado por varios estilos musicales, la creación de los temas propios, y Yuruma ha recorrido gran parte de Latinoamérica y también en Europa, hasta hace muy poco.
Sí, sí, la última gira la hicimos en el 19 en Portugal, anteriormente en el 18 estuvimos en Polonia, en Lesnica, que es un festival hermoso, que 15 días de festival, es espectacular. Estuvimos invitados para el 20 horas, pero no nos animamos a ir por las cuestiones del COVID, ¿no? Sí, en los países limítrofes hemos viajado, en todos los países limítrofes, junto con la Chola Zapata, en algunos lugares, con la compañía Entrerriana de Folclore. Después, muchos viajes hice con Esther Genaro, que dirige el grupo, la agrupación folclórica El Tala de Villa María, Córdoba. Con ellos hemos viajado mucho a Europa, combinando, ¿no es cierto?, la música y la danza de Argentina, ¿no es cierto?, tanto la parte folclórica como el tango. Oscar, ¿la familia viene ya, esto lo heredaste de la familia o fue iniciativa tuya el tema de la música? No, en casa sí, eran casi la mayoría músicos, digamos. Mi abuelo, imagínate, tenía un club en Villaguay que se llamaba Defensores del Norte y jugaban todos los giles ahí. Por lo tanto, ahí se hacían bailes típicos, ¿no es cierto?, de los clubes. Y mi tío José Hernández tenía una orquesta típica, así que en la casa de mi abuelo se ensayaba los domingos, por ejemplo, y bueno, siempre había música. Mi papá también tocaba con los hermanos, tenían un trío que hacían tango, de la onda Gardel, por decirlo. Y un poco viene de ahí, la herencia, por decirlo, ¿no? Mucho fútbol, había un club, el cual después del tercer tiempo era lo mejor. La comida, la música típica. Siempre hubo eso. Siempre hubo recreación, ¿no es cierto? Después de las comidas siempre había música, baile. Era muy característico en casa eso. Muy bien. Bueno, queríamos de parte de Magazine compartir el conocimiento también de Yuruma, cómo se formó. ¿Cuántos son los integrantes actualmente? Mira, 6, 7, depende, a veces, pero tenemos una base firme de 5, 6 que estamos, porque de acuerdo a la propuesta musical, ¿viste? A veces voy incorporando, qué sé yo, el último concierto que hicimos el año pasado en la vieja usina éramos 10, por ejemplo, por darte una idea, ¿no? Actualmente está Ezequiel Almeida, que grabamos recién una samba en piano, Angie Rodríguez también en teclado, en piano, Ezequiel hace más que nada la parte de sintetizador, ¿viste? Combinamos esos timbres. Fabián Pereira en bajo y aerófonos, que es uno de los más antiguos también que está del grupo. Elisa Gijena en guitarra y charango. A ver, espérate que me acuerde. Qué mezquino que está que no me acuerdo. El Maximiliano Langui en batería, en percusión. Y Ángel Gile también, que es mi hijo, que a veces está con la batería porque es muy complejo moverse acá con todo ese instrumentaje, ¿no es cierto? Pero en la gira siempre participa Ángel Giles en batería. ¿Y quién me está faltando? Rodolfo Salvatierra, que es un amigo de Salta, que siempre está con nosotros, compartiendo así cuartetas, poemas, y bueno, ya hace la presentación a veces del grupo, ¿no? Y bueno, y después siempre hay invitados, porque nos gusta compartir realmente la música está para eso, para compartir. Muy bien, Pulga, le vamos a decir cariñosamente, una persona muy humilde, muy agradable, gran músico, compositor. ¿Qué se viene para este año, en la mitad de año que queda? Sí, en la mitad del año, mirá, bueno, queremos hacer un concierto, como siempre hacemos todos los años, ¿viste? Porque como empezó el año no sabíamos qué iba a pasar con todo este tema de la pandemia y entonces estamos evaluando hacer gira, no se puede y estamos en eso, ¿no? Así que un concierto vamos a hacer antes de fin de año, quizás en octubre, generalmente hacemos en octubre o noviembre, veremos a ver si la disponibilidad de salas, ¿no? Porque por ahí siempre hacemos para octubre, siempre hemos hecho por la reivindicación indígena, ¿no es cierto? Temas alusivos, es más, yo tengo un proyecto que se llama El Arte Compartido, en el cual compartimos precisamente, como dice la palabra, con varios artistas y hemos traído inclusive al coro Chelalapi, el coro Toba, a Rubén Patagonia, así a varios artistas de la comunidad étnica, como para
hemos hecho cursos, talleres en función de su cosmovisión, ¿no es cierto?, del planeta, por decirlo así, ¿no? Que nosotros acá hablamos de ecología, ellos ya tienen su forma de ser, ven la vida de otra forma, ¿no? Entonces eso lo tratamos que se comparta, que se conozca a través digamos, de conciertos o de charlas que hemos logrado hacer a veces, ¿no? Que así que posiblemente, no sé la fecha todavía, pero octubre o noviembre vamos a estar haciendo otro conciertito. JMS Tintas, servicios y accesorios. Recargas de cartuchos de tinta, tóner alternativos, reparación de impresoras, venta de cartuchos alternativos e insumos de computación. Paraná, servicios del hogar. Brindamos soluciones para tu casa y o empresa. Electricidad, Durlock, pintura, revestimiento, impermeabilización, ampliaciones, refacciones, construcción tradicional, entre otros. Pollería Granja y Anexo ILG, cortes de cerdo, fiambres, bebidas, productos de granja, los jacarandáes 220, Pollería Granja y Anexos ILG. Estoy grabando.
Si querés publicitar en la cadena Gol and Pop y sonar en más de 50 radios en toda la Argentina, comunicate al 343-4647-103. Bataglia Escribanía, asesoramiento jurídico notarial, escrituras, actas, poderes, certificaciones, contratos. Las Calandrias 329, Oro Verde, Salta 793, Paraná. Así llegamos al final de Magazine TV, la edición número 73. Queremos agradecer a todo el personal del Teatro 3 de Febrero por recibirnos y cedernos el espacio para hacer este programa y compartirlo con todos ustedes. Nos reencontramos la próxima semana.